Bueno, acá estamos después de este breve cortecito para empezar a hablar del tema que nos compete el día de hoy, ¿sí? Como recién veníamos diciendo, estábamos hablando de cuál es el rol que cumplen los trabajadores no docentes en las universidades, que son parte del conflicto, ¿sí? Que se viene charlando y debatiendo en estos días. Pero ¿dónde empieza todo el conflicto? A ver, Flor, si nos puedes ayudar a entender un poco la situación. Bueno, voy a empezar con el pedido de diapositivas. Hoy hay que decir que tenemos a la nueva operadora de programa, a la bella Candelis, que bueno, que siempre está en redes, todo el mundo la conoce, la ha visto muchas veces, ahí la aplauden. También está Leo, el operador. Hoy estrena ahí en producción. Así que bueno, pido la primera diapositiva y me pareció primero empezar como, ¿qué pasó con el presupuesto, ¿no? de este año? Hice como una línea histórica de 3 años, ¿no? 2022, 2023 y truncado 2024. Porque es como, había una vez un presupuesto. Había una vez un presupuesto, que la ley de presupuesto se tiene que presentar todos los años, ¿sí? Es una vez al año, se presenta, el límite de presentación de la ley de presupuesto es el 15 de septiembre. Y de ahí en adelante hasta el 31 de diciembre del año corriente que se presenta, se discute y se aprueba o no, ¿sí? Si no se aprueba, se hace prórroga de la que está corriendo ese año. 2022 se piensa el presupuesto para el 2023, o sea, pensémoslo en situación argentina, que no tenemos estabilidad, que tenemos siempre inflación. Todo el mundo sabe, no tengo que explicar a todas las personas que lo vivieron, que la inflación del 2023 no pasó los niveles que todos proponían. Entonces, bueno, se piensa un presupuesto para el 2022, se presenta, se aprueba para el 2023. El 2023 vamos con el presupuesto aprobado el año anterior. Okay. 15 de septiembre se presenta el presupuesto. Pero ¿qué pasa? El año pasado fue un año electoral, claro, ¿sí? Y lo que sucedió fue que antes de que se presente el presupuesto, el 13 de agosto ganó las PASO, o sea, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya venimos siempre acá que el peronismo tiene un tema con los nombres largos. Por favor, chicos, nombres más cortos. Igual ahora están más abreviaciones. Claro, ellos después PASO, ATR, después... Pero después uno se olvida qué era el nombre. ¿Qué era el nombre? Claro. Igualmente ahora lo están copiando bastante, así que también le pusieron un nombre a las cosas que ya tenían nombre, le ponen otros nombres largos. Pero bueno, no me voy a ir del tema. Entonces, el 13 de agosto gana Milei las PASO y ahí empiezan a hacer presión. Le empieza a decir, no presentes el presupuesto. En ese momento el ministro de Economía, que es el que lo tiene que presentar, era Massa, y Massa el 15 de septiembre tuvo que presentarlo porque ya después no lo podés presentar. Bueno, se fueron a votar de nuevo, luego parece que gana Massa, pero no gana del todo, entonces vamos a balotaje, y en balotaje gana el que hoy actualmente es el presidente de la nación, Javier Milei. Y a partir de eso se dejó de discutir ese presupuesto. Se llegó al 31 de diciembre, que era el último día para poder discutirlo y aprobarlo, sin discusiones. Y por ende no se aprobó nada. Entonces, ¿qué pasa? Como dice la ley se prorroga, o sea, se continúa el presupuesto que hubo ese año, o sea, el 2023, que fue pensado en el 2022, ¿sí? Entonces, eso hizo que justamente haya todo una problemática, porque sabemos que el presupuesto del 2023 estimaba una inflación, ponele, de ese momento del 60%, y sabemos que para ahora, en este momento, no sé, se duplicó todo eso. Yo no soy economista, pero sabemos que fue mucho más la inflación. Entonces, justamente, eso hizo que todas las partidas que tienen que ir a toda la nación para educación, bueno, no se hayan cumplido a lo que se necesitaba para ese momento, porque recordemos de nuevo que fue pensado en un momento del 2022 utilizando para un 2024. Sí, y además cuando se prorroga, justamente lo que dice el presupuesto prorrogado por decreto es que va a funcionar como decís vos, el presupuesto del año anterior, y lo único que se van a agregar acá son adecuaciones que va a hacer el Poder Ejecutivo Nacional durante el año en ejercicio, ¿sí? Claro, eso es muy importante lo que marcó Vani, porque justamente lo que se trata es, el Poder Ejecutivo no es que no pueda hacer nada estatado, no. Tiene posiciones, pero tiene que tomar todo el tiempo de decisiones que se tendrían que haber tomado en otro momento. Entonces dije, esto es importante. Quería como poner en plano de dónde viene un tema del desfasaje de
porque a las universidades, si se les mandó lo que se les tenía que mandar, no llega, en verdad. Bueno. A pensar, bueno, este año se presentó que fue lo que se vetó. O sea, el primer conflicto fue ese. El segundo conflicto fue, se hizo un proyecto de ley, la ley 27.757 de financiamiento de las universidades nacionales, que ahí sería la segunda diapositiva, por favor, Candeluchis. Claro, porque en verdad el primer presupuesto lo que va a generar es un problema más a nivel como económico y de las partidas digamos, dinero que están recibiendo las universidades, tanto para su funcionamiento, para el pago de salarios, o sea, y demás cuestiones. O sea, todo quedó como desactualizado, ¿no? Claro, perfecto, sí, exacto. Entonces, se presenta una nueva ley ante esta nueva situación, ¿no? Entonces, esta ley, que dicho sea de paso, que fue la que fue vetada, todo esto lo pueden ver en la fuente del Sistema Argentino de Información Jurídica, ahí lo van a encontrar. Y esta ley lo que proponía, bueno, nada, era una actualización primero de las partidas presupuestarias a la universidad, porque si bien se hicieron partidas, no alcanzaban, ¿sí? Había un montón, decían, bueno, tenemos que actualizar los gastos de funcionamiento, ya sea de asistencia a hospitales universitarios, fortalecimiento a ciencia y técnica, actividades de extensión universitaria, bueno, un montón de cosas más que yo estoy dejando afuera y estoy haciendo un resumen. Pero bueno, todas esas cosas que se empezaron a ver, bueno, el gasto del funcionamiento. Después decían, esto lo que proponía es que tendría que haber ajustes bimestrales por la inflación. Entonces decía, tomando desde el 1 de enero hasta ese momento, y que no sea un gasto de cualquier lado, que esos números salgan de cualquier lado, sino siguiendo al IPC, al índice de precios al consumidor, que lo informa la INDEC. Entonces, bueno, era eso una de las cosas que proponían. Otra cosa que proponían era, hay que revisar los salarios de los docentes y de los no docentes, que no es solamente el funcionamiento de la universidad, sino también el pago de sus trabajadores y trabajadoras. Y además, dicho sea de paso, hay algo muy importante que decía esta ley, la Auditoría General de la Nación, la AGN, tiene que empezar a auditar y a cumplir y a dar informes al Congreso, porque no están cumpliendo. Y además, bueno, pedían el hecho de ampliar las becas estudiantiles para que los estudiantes, tenían que puedan seguir estudiando, ¿no? O sea, esta ley tenía como objetivo garantizar el financiamiento adecuado a las universidades para su funcionamiento, pero también para sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Yo hay algo ahí que resalté, que la fuente Filonews, donde ellos explican que respecto al 2023, si se analizan los fondos vigentes para la función educación y cultura del presupuesto nacional, para educación la inversión cayó un 40,2%. Y si solamente se miran los fondos de la Secretaría de Educación, la caída fue de un 43%, o sea, casi la mitad, ¿sí? Y esto es muy importante y es parte del conflicto docente. Entonces, nada, me parecía importante, hoy fue una mini columnita, pero para poder enmarcar dos patas del conflicto. Pero que dicho sea de paso, y quiero resaltar que no es solamente el conflicto, esas dos cosas, porque después, bueno, desde el parte del Poder Ejecutivo, bueno, quisieron acelerar todo eso. Claro, o en verdad sí era el conflicto principal, pero después empezaban a ver como otras cuestiones que empezaban a aparecer, ¿no? Como un poco de no sé, de controversias, mitos y verdades en torno al funcionamiento y a qué es lo que está pasando con las universidades, que si se enriquecen, que si no se audita, que si se deja, que si no, o sea, se dijeron un montón de cosas. No sé, por ejemplo, el tema de las auditorías que recién acabas de nombrar, la Auditoría General de la Nación, ¿cuál es legalmente lo que debería suceder? Hay una ley de educación superior de 1994, que es la ley número 24.521, que en el artículo 59 bis ya explica, dice, el control administrativo de la educación superior universitaria es competencia de la Auditoría General de la Nación. ¿Qué es lo que hace? Es un control externo, que es quien tiene que encargarse de controlar, hacer las auditorías, que está compuesto por distintos elementos, pero una justamente es ¿quiénes los que ponen la gente? Bueno, el Senado y diputados. Y justamente lo que se sabe es que senadores no estaban nunca poniendo la gente necesaria para que cumpla su función la AGN.
¿sí? Y además también decía, está la SINGEN, que ese es un organismo de control interno, pero eso es interno de todos los elementos del Estado, que eso es importantísimo, porque la SINGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, el año pasado, por decreto, había dejado de auditar, pero porque no tenían la gente necesaria y porque además decían, bueno, tenemos que auditar otras cosas y no tenemos todo el personal necesario. Y en este año muy particular, donde justamente hubo recortes en el Estado, bueno, lo importante que es que tener gente para que te haga, por ejemplo, eso que estás reclamando, auditar. Porque dicho sea de paso, las universidades nunca se quejaron. Y ahora se firmó de que, bueno, de repente resurgió la SINGEN, como si nunca hubiese existido, cosa que ya existía. Y las primeras 2 universidades que dijeron, che, queremos que nos auditen, fueron la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de San Martín. Besitos. Bueno, pero aprovechemos que estamos acá con una trabajadora no docente Claro. de la Universidad de San Martín y te pregunto, en función a esto que la ley también menciona con respecto, por ejemplo, a la revisión de los salarios, no sé, ¿qué nos puedes contar de tu situación contractual con la universidad en cuanto a esta situación, no? Sí, obvio. Bueno, es bastante raro empezar a trabajar en un lugar distinto a lo que es un colegio, que es lo que estoy acostumbrada de siempre. En principio me contrataron con un contrato que era solamente de 4 horas. A lo que me informan que voy a pasar a ser monotribu triste. Está bien, sí, está bien. Bueno, es la realidad de muchos trabajadores no docentes y de incluso también de ¿cómo se llama? De script, de ayudantes, Sí, de JTP. De JTP, todo eso. ahí está. Ujú. Exacto, es que es la primera forma que tienen como de contratación y lo que tiene de malo es que no te asegura nada, o sea, el contrato tiene una vigencia de 1 año, por ejemplo, y se renueva y se actualiza el salario también cada 1 año, depende cada contrato, perdón, hay algunos que sí tienen actualizaciones como bimestrales o de acuerdo al IPC, depende de varias cosas, ¿no? Pero en principio pasás a tener un contrato y que, bueno, yo estoy desde el 2022, justo que estabas haciendo las cuentas, fue como el momento en el que empecé a trabajar ahí trabajaba solo 4 horas, después ya en el 2023 tuve un nuevo contrato que era de 7 horas y de vuelta siendo monotributista, ¿no? Entonces es muy raro el hecho de facturar para la universidad, porque tenés que hacer una factura. Sí, como todo monotributista, sí. Exacto. Decí que tengo compañeras que son lo más y que te explican porque realmente no tenía ni idea. Sí, ser docente, ¿Cómo hacer ser eso? monotributista es como que no, yo cobro, ya está, yo estoy en el sistema. Claro, yo quiero estar en relación de dependencia. O sea, no sé de quién, pero lo necesito. Claro, es que sí, no tenemos el cerebro preparado. Dicho sea de paso, quiero recomendar, hay un documental que sacó Ofelia Fernández que habla de cómo ganar plata. Cómo ganar plata y que su primer capítulo es de las distintas formas de trabajo que hay. Y de contratación. Y de contrataciones, nada. Y creo que un poco pone en pie esto de las nuevas formas de contratación que cada vez existen más, sobre todo monotributista. Exacto, y que bueno, y un poco muestran lo que es la flexibilización laboral, Totalmente. ¿no? Que tanto se habla y que mismo desde la institución uno como estudiante se habla y bueno, pasás a ser contratada bajo esos formatos nuevos, ¿no? Por lo menos para mí me resultaban bastante raros. Y después, hasta que te pasan a planta, primero que no te pasan a planta de una. Hay otro paso que se llama planta transitoria, ¿no? Y recién ahí, que pueden pasar o sea, yo todavía no estoy en planta transitoria, yo sigo siendo monotributista, ya hace 2 años y un poquito más que estoy laburando ahí, que no sabemos cuándo, ojalá sea pronto que me pasen a planta transitoria, te hacen recién ahí el preocupacional, ¿no? Eso es rarísimo también, porque... Claro, pero tiene que ver quizás con las condiciones laborales, o sea, mirá que Y lo podemos extender a cualquier trabajador y trabajadora Sí. que nunca le hicieron un preocupacional porque toda su vida fue monotributista, Exacto. freelance y que jamás pasaron por el hecho de ser preocupacional. Igual quiero decir que en el Estado muchas veces Sí. nunca, hasta que te hacen el preocupacional, Sí, puede pasar un montón mucho de tiempo. Sí, tal cual. Y bueno, y claramente que los salarios se ven reflejados, o sea, se ve el desgaste de eso.
Para traer un ejemplo concreto que recién aprovechando que Flor nombraba las becas de apoyo económico, una de los dispositivos que tenemos en nuestra área de trabajo son las becas de apoyo económico, que la UNSAM tiene una política propia que tiene sus propias becas, además de otras que existen que ya son de estatales como la Beca Progresar, la Manuel Belgrano, etc. Siempre que evaluamos las postulaciones a las becas, se evalúan teniendo en cuenta la situación socioeconómica de quien se postula, del grupo conviviente. Y comparábamos con nuestros sueldos y más o menos siempre estábamos ahí, en la media, ¿no? Nosotras como trabajadoras no docentes. Este año, evaluar las becas es una depresión porque cualquier persona que se está postulando una beca ya gana más que yo, ¿no? No, claro. Y vos decís, ay, no, y ver el número real en el recibo de sueldo de a quien estás evaluando que sea más alto que vos, es como... Y ahí se nota el impacto. Y obviamente cuando vas al supermercado, o sea, no voy a explicar lo que ya se sabe, pero se nota. Yo quiero decir algo, acá te voy a quemar, Nico, perdón, pero cuando no venís se te queman. Yo me acuerdo que cuando Nico dejó la UNSAM, justamente había un profesor que ahora está re bien, está en otra situación, pero se ve que tuvo un año particular ese profe. Y ese profe estaba como muy triste dando la materia. En un momento como contó que, bueno, su situación contractual era malísima y todo ese esfuerzo que llevaba y todo eso como que estaba... Y Nicolás fue, bueno, yo voy a abandonar la facultad. Sí, él en verdad lo usó como excusa, ya tenía ganas, pero nada. Es que ese profesor estaba planteando uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Digamos, en todas las carreras, del poco valor del conocimiento, ¿no? Como uno pasa un montón de horas estudiando, aprendiendo, formándose, y quizás cuando va al mercado laboral, por ahí se encuentra con que ese conocimiento no está tan bien reconocido y ahí empiezan las cuestiones de que necesitas más acreditaciones, títulos, maestría, doctorado, qué sé yo, para poder quizás tener mejores sueldos. Sí, Es totalmente. una situación tremenda. Bueno,